de regreso, 10 de la mañana, 43 minutos. Seguimos aquí en Mañanas Ensenadenses, en el aire del 89.7 de Frecuencia FM Río, y en simultáneo por la pantalla del canal 29 de la televisión de Ensenada. Hacemos un alto, un poquito después de la información que venimos con COVID. Recién repasamos la palabra del presidente Alberto Fernández de hace un ratito. Hoy estamos terminando el mes de abril y mañana, 1 de mayo, una fecha importante, una fecha cara al sentimiento de los trabajadores. Y en la web, en nuestra web, en multimediosensenada.com.ar, pueden ver una muy buena nota, ¿sí? Una muy buena semblanza sobre el Día del Trabajador, sobre el Día del Trabajo, que realmente les digo que la vean, que la ha escrito Oscar Cuartango, que es abogado, especializado en Derecho Laboral, pero más que nada, bueno, es un apellido muy conocido, es el ex ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015. Así que le agradecemos porque, bueno, la columna, la nota, la semblanza que ha hecho sobre el 1 de mayo está muy buena y queremos charlar con él. Oscar, muy buenas tardes, muy buenos días, mejor dicho. ¿Cómo le va? Walter Episcopo lo saluda. Buenos días a vos, buenos días a todos los ensenadenses. Yo también soy ensenadense, lo que se omitiste mencionar en el pormenorizado de detalle que hiciste de mis antecedentes, que es una cosa muy importante para mí. Es ensenadense. ¿Cuál es el barrio de Oscar Cuartango? ¿Cuál es el barrio de la familia, de la infancia? Es la vieja calle Rocha, actual Sidoti, entre Sarmiento y Perú. No sé si conservarán ese nombre en las calles transversales. Bien. Bueno, ensenadense, bueno, conoce bien la ciudad, conoce bien la idiosincrasia, y la forma de pensar y de sentir, ¿no? Una ciudad que el próximo miércoles 5 de mayo cumple 220 años, ¿no? Exactamente. Ni más ni menos. Así que estamos con Oscar Cuartango, ensenadense, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Así está bien. Bien. Estaba repasando bajo el título Remembranzas del Día de los Trabajadores, por el Día del Trabajador que va a ser en la jornada de mañana. Es una nota que invito a la gente que la lea, que ya está publicada en la web, en multimediosensenada.com.ar. Un día en estos tiempos siempre fue importante y fue motivo de celebración, pero bueno, en estos tiempos de pandemia y de esta nueva realidad, ¿no? Lo vivimos de manera especial también. Y evidentemente que sí, porque incluso son tiempos de cambio en materia de laboral, en lo que se refiere al mundo del trabajo. Es decir, son cambios que veían venir en función de la informática, la robótica, la inteligencia artificial, todos los progresos tecnológicos, pero que se preveía que iban a acaecer y se iban a potenciar unos años más adelante. La pandemia los ha detonado. Y entonces ahora el interrogante es cuál es la realidad laboral en la pospandemia, ¿verdad? Claro, eso por un lado, ¿no? El año pasado también estuvo dando charlas y hablando sobre esta nueva forma de trabajo, de lo que se llama home office, es una nueva forma de trabajo también. Así es. Incluso, bueno, respecto del home office o teletrabajo, porque no me gustan los anglicismos a mí, el teletrabajo está regulado, es decir, el Congreso ha cumplido una función importante regulando el tema, con sus más y sus menos, pero hay una regulación que pone las cosas en su lugar y que evita lo que se llamaría el cuentapropismo o el fraude laboral, y que sería con la
calificación de monotributistas de los trabajadores que así se desempeñan, ¿verdad? La ley categóricamente establece que están en relación de dependencia. No ocurre lo mismo con los trabajadores mal llamados trabajadores de plataformas, ¿no? Los delivery, los Uber y otras cuestiones más, que sí están calificados como monotributistas por sus empleadores en forma falaz, pero que no tienen regulación todavía y entonces se ven obligados los trabajadores que tienen algún conflicto a judicializar la cuestión. Cuando en realidad eso beneficia a los empleadores, porque sabemos que los trabajadores trabajan para comer, para vivir, de manera que son de naturaleza alimentaria los créditos que tienen devengados de su relación laboral. Siendo puntualmente al 1 de mayo, repasando su nota, digo que hace un gran punteo, una gran línea de tiempo, y repasando algunas de las partes, ¿no? Donde dice que el peronismo tiene que recuperar su capacidad de síntesis de las ideas políticas, de radicales como Irigoyen, Larrande, Alfonsín, socialistas Palacio y Juan B. Justo, demócratas de la Torre, Luciano Molina, desarrollistas como Frondizi y Frigerio. Bueno, realmente hace un repaso. ¿Cómo le pega a usted el Día del Trabajador? ¿Qué, cuando sabe que es el 1 de mayo, qué recuerda, qué se le viene a la cabeza, ¿no? Bueno, yo tengo presente, por ejemplo, la bandada de bicicleta con sus respectivos ciclistas, que eran los trabajadores de Destilería La Plata, de YPF o de Río Santiago, el Miniers. Claro. Hablábamos hoy de que es ensenadense, bueno, y eso ya es una imagen, es una pintura, una foto de ese momento, ¿no? Exactamente, y lo tengo muy grabado en la mente, ¿no? Ahí ya se empezó a despertar algo usted con el tema del trabajo, de lo social, de la justicia, a despertar ahí algo al ver a los trabajadores por ahí en ese momento, ya siendo con la mirada de chico, ¿no? Sí, supongo que sí, es decir, en ese momento no lo percibí, pero creo que sí, que en ese momento, además, no éramos todos, eran todos trabajadores, éramos hijos de trabajadores o había algunos profesionales y algunos comerciantes en ese entonces. La mayoría eran trabajadores, trabajaban o en los frigoríficos o en astilleros o en Destilería La Plata. Y las conquistas a través del tiempo para los trabajadores que se fueron obteniendo, algunos gobiernos la profundizaron más que otros. Obviamente que en los 4 años de Macri, realmente los trabajadores hemos sufrido muchísimo, pero las conquistas, ¿no? ¿Cuáles son las fundamentales que destacaría, Oscar? Bueno, por un lado la jornada de 8 horas, yo quiero puntualizar que si bien el Día del Trabajador es un acto, en su origen fue conmemorativo de los mártires de Chicago, que son los fusilados en esa ciudad de Estados Unidos por reivindicar la jornada de 8 horas. Está jalonada la historia y las conquistas laborales están jalonadas por muchos luchadores, por muchas víctimas en distintas nacionalidades. Y hago referencia en la nota, que no abundo sobre ella porque está cargada en la página web, pero sí hago referencia a la Semana Trágica, a la Patagonia Rebelde, a los quebrachales en el Chaco y en el Chaco santafesino en particular, que son circunstancias que luchas y asesinatos que ha habido durante toda nuestra historia, y donde las clases populares, los sectores de los trabajadores, eran los grandes ausentes de la vida política del país.
hubo un breve periodo, no tan breve, donde durante la época irigoyenista, donde se dio una contradicción entre represión y conquistas y logros. Irigoyen implementó la jornada de 8 horas. Durante el gobierno de Irigoyen se adhirieron a algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, y durante el gobierno de Irigoyen, paradojalmente, ocurrieron esos hechos tremendos de represión. Yo creo que fue porque las clases dominantes y la corte todavía no habían entregado el poder, no habían perdido el poder, y entonces actuaban por encima y a pesar de Hipólito Yrigoyen, ¿verdad? Claro. Pero incluso dentro de su partido había fracturas importantes, los galeristas, los alvearistas, y lo mismo que sucede ahora, donde algunos los radicales están con cambiemos institucionalmente o estructuralmente, pero algunos los progresistas están en el Frente de Unidad, y como Moró y como otros tantos, ¿verdad? Claro, y alguna vez fue muy claro el propio Raúl Alfonsín, el límite es Macri, ¿no? Por ejemplo, sí, cierto, sí. En una nota dijo, por eso digo que es raro aquellos que reivindican el radicalismo, ¿no? Un partido centenario, como lo han desmembrado, como lo han prácticamente regalado, y en el gobierno en época neoliberal como con Macri, lo han hecho pisotear y, y no han reivindicado eso que dijo, si se dicen alfonsinistas, lo que decía Alfonsín, el límite es Macri para todo. Por supuesto, inclusive yo a Crisólogo Larralde, el radicalismo en el 45 fue con la Unión Democrática, en el 46, ¿no? Pero Crisólogo Larralde no fue con la Unión Democrática, interpretó el peronismo, no lo acompañó, pero tampoco se opuso, ¿verdad? E incluso después fue el gestor del artículo 14 de la Constitución en la reforma del 57, a pesar de no ser convencional constituyente, porque era el presidente del Comité Central. Bueno, pero digamos que en ese sentido, donde se detona el progreso y se da contenido social a la cuestión del trabajo, es a partir del 4 de junio del 43, cuando ocurre la sonada militar que pone fin a la década infame, como la calificara Arturo Jauretche, ¿verdad? Bien. Sí, perdón. No, y entonces aparece Perón. ¿En qué momento en qué momento usted de su vida dijo, bueno, estuvo más cerca digamos, del éxtasis de decir, bueno, estamos en un momento de grandes conquistas, estamos en el mejor momento, nos acercamos al ideal para el trabajador? En dos periodos. En uno, por un lado, a pesar de que había una violencia muy grande, los trabajadores estaban muy bien, que era cuando el Perón volvió al país. Uh-huh. Es decir, en ese momento había pleno empleo, merced al plan económico de José Belgelbar, había pleno empleo, había una redistribución de la riqueza que era del 50%, el famoso 50-50. Ahora sí voy a recurrir a un anglicismo porque está institucionalizado por el tiempo, ¿verdad? Por la historia. Y en ese momento, por ejemplo, trabajaban a pleno, y en las famosas paradas de la destilería, si alguno se quedaba sin trabajo, al otro día le conseguíamos un trabajo. Mira, fíjate vos qué mundo ideal. No obstante que había algunos sectores que hacían de la lucha armada una reivindicación, pero incluso por eso es que no prosperó la lucha armada, porque la población, los trabajadores, estaban bien, estaban muy bien.
Fíjate vos qué diferencia con la situación actual donde tenemos un índice no de pobreza, yo diría de exclusión o de miseria, porque nosotros éramos pobres en nuestra niñez, me refiero a los hijos de los trabajadores. Mi papá trabajaba en el frigorífico, sí, pero éramos pobres pero con dignidad, no nos faltaba comida, podíamos estudiar, podíamos ir a la universidad, teníamos acceso a la universidad. En cambio ahora no hay no hay para comer. Hay sectores que no comen o que comen mal. Sí, han cambiado los tiempos, ¿no? Han cambiado decididamente los tiempos y las realidades también. También, sí, sí. Y después el otro periodo fue durante, no, ya con desocupación, porque la desocupación arranca después de Alfonsín y la hiperinflación, pero después fue con Néstor Kirchner y con Cristina, que durante los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina se negociaron convenciones colectivas y se actualizó anualmente el salario mínimo vital y móvil. Es el periodo más largo de la historia argentina donde se negociaron colectivamente, se negoció anualmente todas las convenciones colectivas y durante el cual se actualizó anualmente el salario mínimo vital y móvil. Con su más y con su menos, pero claro, eso es un dato objetivo e indiscutible. Bien, y claro. La negociación colectiva es la forma más democrática de regular las relaciones entre trabajadores y empleadores, ¿no? Estamos charlando con Oscar Cuartango y de cara también al Día del Trabajo de mañana, pues, digo que también el puesto o al haber sido ministro de Trabajo, no es uno llega a un lugar que importante, representa justamente a trabajadores y a tratar de que todos los trabajadores, a llegar buenos arreglos y a que todos los trabajadores estén lo mejor posible. Obviamente que todos siempre queremos ganar más o estar cada vez mejor, pero bueno, hay que ir tratando de mejorar o equiparar las cosas para que los trabajadores no terminen pagando la fiesta de otros, ¿no? Coincido plenamente. Es decir, todos los avances tecnológicos a los que hemos hecho referencia se legitiman si son en beneficio del conjunto y se deslegitiman si son en beneficio de pocos y a costa del conjunto. Claro. Ese es un parámetro, digamos, a tener en cuenta. Y en el caso de los trabajadores de plataformas suceden esas cosas. Es decir, en este momento el poder político nacional, tanto el legislativo como ejecutivo, están en deuda con la regulación de los mal llamados trabajadores de plataformas. Están en deuda porque no regularon. Justamente le iba a preguntar qué es lo que hoy ve como más urgente para los trabajadores, más allá de obviamente de ir mejorando los sueldos y estar acorde para que puedan mantener una familia, pueden vivir dignamente. ¿Cuáles serían por ahí los a donde hay que apuntar o las conquistas que deberían llegar? Mira, el punto está en lo siguiente: se tiene que combatir el trabajo no registrado y se tiene que generar puestos de trabajo. En España, por ejemplo, están experimentando con una semana 4 días de trabajo. Ajá. Es decir, reducieron la jornada de trabajo en un día, sin reducir los sueldos, obviamente, porque si no el ajuste se estaría haciendo a costa de los trabajadores. Claro. Eso tenemos que poner el énfasis en eso. Sí. Está bien, y yo, por ejemplo, propicio a grandes rasgos que haya una especie de blanqueo o regularización del empleo y también de la situación económica en negro, porque para que haya trabajo en negro de la magnitud que lo hay en nuestro país, tiene que haber economía en negro.
Entonces, en la pospandemia, yo propongo y postulo que se haga una especie de blanqueo, no de plata colocada en el exterior, sino de empresas que están en negro fuera del circuito económico y de los trabajadores en ellas registrados. Que sea todo lo generoso que tenga que ser para captar a las empresas y a la economía en negro y blanquearla, porque de última lo generoso que se pueda hacer se va a ver compensado a partir del blanqueo en adelante con la contribución que no estaban haciendo esas empresas, ¿verdad? Y que la van a comenzar a hacer. Y también los la regularización de sus trabajadores. Pero eso tiene que ser sin cabo de los trabajadores. Por ejemplo, Macri proponía eso solo con relación a los trabajadores no registrados, no planteaba el blanqueo de la economía también, sino solo de los trabajadores. Y lo hacía reconociéndole hasta un máximo de 60 meses, es decir, 5 años de antigüedad, y hasta un salario de un tope de 2 salarios mínimos vitales y móviles. Yo en realidad lo que proponíamos en ese momento y lo proponemos ahora es que se blanquee no solo los trabajadores, sino también la economía, porque si no es muy difícil que una persona aparezca diciendo que tiene 50 trabajadores no registrados y los quiere registrar en el marco de una eventual moratoria o condonación de deuda, pero no blanquea su economía, con lo cual es una incongruencia, porque ¿de dónde mierda van a salir? ¿De dónde van a salir 50 trabajadores que no hacen nada o que hacen algo, pero que no producen riqueza? Claro. Y entonces... Sí, clarísimo. Y en ese escenario, lo que propongo también, y proponemos, es que se reconozca a los trabajadores, a todos los efectos laborales y previsionales, la totalidad de la antigüedad que tengan en el trabajo. Y también proponemos que se reconozca también la verdadera categoría que la cual revistaban de acuerdo a los convenios colectivos vigentes. Y también planteamos que el beneficiario de la condonación de la deuda previsional de la Seguridad Social tenga que tener por lo menos tanto tiempo como el que lo tuvo en negro al trabajador en relación de dependencia, mantenerlo al trabajador en relación de dependencia, salvo o hasta que se jubile, o hasta que renuncie, o hasta que fallezca. Es decir, si lo tuve 5 años en negro, lo voy a tener que tener por lo menos otros 5 años en negro, en blanco, y si no se me cae la condonación de la deuda. O hasta que se jubile, fuera menor el tiempo que le resta para jubilarse, o hasta que se jubile, o hasta que renuncie porque consiguió otro trabajo mejor, o hasta que fallezca, ¿verdad? Claro. Agradeciéndole, Oscar, por esta charla. Invito a la gente a que ingrese a www.multimediosensenada.com.ar y lean la nota que ha escrito Oscar Huartango, Remembranzas del Día de los Trabajadores, donde cierra, ¿sí? Y con esto lo voy a pedir y quiero que por ahí algún comentario más. Cierra diciendo: demasiadas vidas han sido entregadas en tantas luchas de los trabajadores y trabajadoras, y estamos llamados a honrar sus legados y conquistas, ¿no? Importante, y sobre todo en las zonas de fabriles, ¿no? La gente que incluso ha perdido la vida luchando por cosas, y reivindicar luchas que se ganaron, y que hoy por ahí gozamos los trabajadores, ¿no? Esas conquistas, ¿no? Olvidarnos de aquellos trabajadores que dieron su vida. Por supuesto, incluso digo que en Ensenada hubo muchos en la época de los 70 que fueron perseguidos y que están desaparecidos, ¿verdad? Bueno, nos toca de cerca. Exactamente, nos toca de cerca. A mí, mi primer empleado como abogado
que era un amigo de mi hermano, y con él voy a honrar a todos. Estuvo desaparecido y después apareció en General Lavalle, en el cementerio de General Lavalle, porque había sido sacrificado en uno de la muerte. Y es Héctor Baratti. Héctor Baratti. Héctor Baratti. Bien, en nombre de Héctor, bueno, recordamos y homenajeamos a todos, y especialmente a los ensenadenses. Oscar, gracias por esta charla, casi media hora prácticamente de charla, para acompañar a los ensenadenses, muy amable. Hola. Sí, no, le agradecía la charla, Oscar. Bueno, se cortó lamentablemente. Bueno, hablábamos con Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, entre 2007 y 2015, y conductor del Grupo Descartes, y abogado, ¿no? Especializado en Derecho Laboral, ¿no?